7 de la mañana con 13 minutos nos acompaña ya en los estudios de Primera Impresión José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para hablar de la situación geopolítica de la región, la movilidad de los extranjeros y también política exterior. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días, mi estimada Sofía, amigos de Telediario también, una buena mañana. Bueno, queremos conocer su primera lectura de lo que ha ocurrido en la América Latina de los últimos meses, las motivaciones de las protestas que se han dado en distintos países y la violencia que se ha desatado también en algunos estados como en Chile, Colombia, tenemos también Bolivia que está presenciando momentos todavía difíciles, y en nuestro país que también se dieron protestas. ¿Cuáles son los puntos en comunes o qué podemos analizar de la situación geopolítica como tal? Bueno, el punto en común me parece que es la movilización masiva de personas de las distintas naciones donde estas manifestaciones se han producido. Es algo obvio, si se quiere. Creo que el inicio de todo fue Venezuela. Recordemos las grandes marchas desde varios años atrás en protesta por un régimen que conculca las libertades, los derechos humanos en ese país. Las expresiones de las otras naciones latinoamericanas son igualmente multitudinarias, pero creo que responden a distintos contextos locales, a distintos contextos de cada país, ¿no? Lo que ocurrió en Bolivia es como fruto de una elección trucada, una elección probada por la OEA de ser, haber sido manipulada. Y lo que ocurre en Chile, por supuesto, es un asunto distinto de lo que pasó en el Ecuador. Eso yo creo que sería un asunto. En el fondo creo que está el tema de las dinámicas democráticas dentro de nuestra región, que creo que hay que fortalecer, que creo que hay que resguardar. El hecho que haya manifestaciones no va en contra de la democracia. La democracia es la guardiana de distintos valores, entre ellos el valor de la democracia, de la libre movilidad, de los derechos fundamentales de las personas. Y si me permite aquí hacer una especial digresión a lo que ha ocurrido este fin de semana. Rechazo completamente lo que ocurrió cuando brigadistas de varios ministerios intentaban llevar a comunidades en la provincia de Cotopaxi y un líder indígena que todos conocemos, señor Vargas, intentó impedir que vayan las autoridades o brigadistas. Es una actitud 100% antidemocrática. Hay que rechazarla de plano. No se trata de una u otra persona, se trata de llegar a comunidades por parte del Estado y eso no se puede conculcar. Es un derecho en democracia. Yo creo que el gobierno debe persistir porque incluso trabajando de esa manera, esa democracia se va fortaleciendo, no solamente a través de las urnas, también mediante esa acción social que el gobierno ha hecho este paréntesis para abordar este tema específico. ¿Se están confundiendo las cosas en impedir el trabajo de las autoridades, de las brigadas, del gobierno en las zonas donde se necesita la atención? Totalmente, mire, ¿no? Y no es solamente el hecho de no dejar pasar a las autoridades del Estado o a las brigadas de los ministerios del Estado, que eso ya es grave, pero es el principio, el derecho fundamental que subyace a todo esto, que debe impedir que el Estado realice una obra, una tarea, una responsabilidad social que tiene de acuerdo a las leyes y a la Constitución, una facultad que la ley le otorga. Eso por un lado se está pidiendo que haya acción estatal y por otro cuando se va no hay las facilidades para que puedan actuar en estas zonas. Así es una actitud que evidencia, por supuesto, que hay otra agenda de por medio. No se trata de buscar ayuda o apoyo para las comunidades, se trata de conseguir otros propósitos políticos y eso tenemos que nosotros, todos los ecuatorianos, no las personas de tal o cual posición ideológica, pero todos rechazar. El Ecuador tiene que seguir siendo un país libre, democrático, con derechos humanos, donde todos podamos transitar. No podemos entre los ecuatorianos empezar a erigir barreras, a decir, este es el punto a través del cual tú ya no vas a pasar. Eso es antidemocrático y va en las dos vías. Ahora, hablando de este contexto regional del cual estábamos comentando y lo que ha ocurrido en Chile, en Colombia, país vecino, también en Bolivia, ¿cómo afecta todo esto a nuestro país? Bueno, le afecta porque vivimos en una región, los países están interconectados, los lazos entre las naciones sudamericanas se han estrechado muchísimo en las últimas décadas. Recordemos el caso del Ecuador y Perú, por ejemplo. Tras la firma de la paz 20 años atrás, el comercio entre las dos naciones se ha disparado, ha subido 10 veces más de lo que estaba antes. Los lazos entre las compañías, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, pasa lo propio con Colombia. En fin, es una región que se ha ido integrando poco a poco.
esto de alguna manera también puede explicar el hecho de que haya esta suerte de contagio de manifestaciones que, expresándose en cada contexto nacional, respondiendo a las circunstancias de cada país, tienen esta especie de denominador común. ¿Cuál es ese denominador común que usted manifiesta? Porque le voy a comentar, sí, por ejemplo, todo lo que se dice desde algunos países. Venezuela ataca siempre y responsabiliza de lo que le pasa internamente a Estados Unidos. Por otro lado, países como Chile, Colombia, han atribuido también injerencia de parte de Venezuela o de Cuba, por ejemplo. Entonces, ¿cómo encontrar el responsable o entender cuál es la influencia de esta inestabilidad que se ha estado produciendo y que afecta a todas las democracias de la región? Son manifestaciones en general multitudinarias. Obviamente, mire, las de Venezuela han salido por múltiples ocasiones millones de personas a las calles, que en ciertos países tienen unos cuantos actores que están atrás de ellas o promoviéndolas o planteándolas, mientras que en otros son actores dispersos, ¿no? Múltiples actores o gestores que se lanzan a las calles. Estoy pensando en Chile, por ejemplo. Hay otro denominador, y es el hecho de la violencia. Esa violencia absolutamente insospechada, que no habíamos experimentado en el Ecuador, por supuesto, que no se había visto en otras partes, que es irrazonable, ¿no? Destrozar un metro, que es una vía de transporte justamente para quienes no tienen automóvil privado, o destruir edificaciones públicas, o destruir bienes estratégicos. Es un asunto que no tiene ninguna explicación racional. Es fruto de una violencia exacerbada, lo que nos da a pensar una vez más que lo que se busca a través de esas acciones es una agenda que se encuentra más allá. La región es permeable, la región está interconectada. Obviamente se puede ver y se puede apreciar, porque en el Ecuador no teníamos esa experiencia de acciones que fueron aprendidas y que fueron importadas de algún lado. No, la creatividad, siempre he dicho, tiene un límite, y el emplear, en el caso de Quito, tácticas de guerrilla urbana, disparar cohetes contra la fuerza pública, lanzar bombas molotov y utilizar escudos que fueron preparados de antemano, eso responde a un plan previamente acordado, deliberado, para causar, más que una protesta pacífica, un caos y un vandalismo generalizado. ¿Y cómo quedan las democracias de la región luego de todos estos hechos que también han presionado que se tomen algunas decisiones políticas? Por ejemplo, en Chile lo que vemos que se está llamando a hacer cambios en la Constitución y demás. Aquí también que se frenaron algunas medidas económicas que el gobierno consideraba necesarias para poder estabilizar su economía. En general, en cualquier país, cuando la gente sale a las calles en estas manifestaciones multitudinarias, eso se debe a que hay un poco contacto entre las instituciones de la democracia, las instituciones que representan a los distintos sectores de la población y, por supuesto, esa población. En el caso del Ecuador, el asunto estuvo centrado en una protesta indígena con otras personas que se unieron y realizaron actos vandálicos, pero en otros países ha habido una mayor acción de la gente, y eso indica una vez más esa desconexión con la institucionalidad democrática. Tal vez Bolivia sea el caso más fácil de apreciar desde el punto de vista que todo emergió precisamente por una frustración, por un ataque a la institucionalidad democrática, cuando se realizaron elecciones que la OEA y varios observadores internacionales probaron que habían estado viciadas, que habían sido afectadas por decenas de acciones que las echaron abajo y que las deslegitimaron. Ecuador envió un comunicado sobre el tema, ¿no? Congratulándose de todos modos que se haya abierto la posibilidad del diálogo para poder mejorar también esta situación y que se llamen a elecciones lo más pronto posible. Sí, Ecuador siempre está por el diálogo, siempre está por la solución pacífica. Las protestas tienen razón de ser, pero tienen que ser protestas que se enmarquen en la ley, que sigan parámetros legales, que no afecten a otras personas. ¿Desde cuándo acá en una protesta mediante la cual alguien reclama un derecho puede afectar derechos de otras personas? Derechos de los niños de ir a la escuela, de otras personas de ir a su trabajo, de circular libremente por un país. Nosotros estamos por manifestaciones 100% pacíficas, por manifestaciones 100% apegadas y que resguarden los derechos fundamentales de todos. En Bolivia estamos, por supuesto, por el diálogo. Nos alegramos muchísimo de que ese diálogo se produzca ahora y que se produzca con la participación de la Unión Europea, de Naciones Unidas y también la mediación de la Iglesia Católica Boliviana. Eso es positivo. Eso nos va a permitir, junto con la decisión, creo yo,
positiva también para ese país, de la Asamblea Nacional, de aprobar la ley que reconvoca a elecciones. Ayer la ha refrendado la presidenta interina Áñez, así que tengo entendido que 120 días después de que se constituya el Tribunal Electoral tendrán lugar las elecciones. La única manera de ganar legitimidad en democracia es a través de las urnas, es a través de los votos depositados de manera limpia y transparente en las urnas. No se puede ganar legitimidad en democracia a empellones, a posiciones de fuerza o a amenazas. Eso para nada es democrático. Absolutamente, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Ahora, canciller, también Ecuador, ante la Organización de Estados Americanos, ha insistido hace unos días en la necesidad de garantizar la democracia, la paz en la región y específicamente en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta del mundo ante estas peticiones o estas posiciones que hace el Ecuador en torno a estos temas? Creo que hay una gran acogida. Todos me parece que ven en nuestra región y en general en el mundo muy positivo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Hay que hacer correcciones, evidentemente hay que hacerlas para poner a esa democracia en contacto con la gente, pero en esto quiero insistir. La única manera de ganar legitimidad en democracia es a través de los votos en elecciones transparentes, de los votos en elecciones con observación internacional cuando eso es necesario, debido a que es positivo, pues tener esas miradas desde lejos que, como en el caso de Bolivia, nos permitan dilucidar cualquier tipo de perturbación a los comicios. Por supuesto, la democracia va acompañada de la vigencia de una atmósfera de respeto a los derechos humanos, al derecho de la otra persona, al derecho que no puedo menoscabar buscando mi derecho, a sabiendas que las otras personas, por supuesto, también son iguales a mí y todos tenemos esas básicas libertades que debemos precautelar entre todos y en democracia. La política exterior es muy amplia y pues tiene que ver también con cómo reaccionan los otros países frente a los hechos que suceden internamente. Hace unos días, tras la negativa de la Asamblea de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, los mercados internacionales reaccionaron incrementando el riesgo de nuestro país en cuanto pues a lo que tendría que suceder si es que se pidiera algún tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha trabajado en ese sentido para dar tranquilidad a los mercados internacionales? El secretario Juan Sebastián Roldán hace unos días también nos comentaba que era posible que el ministro de Finanzas salga a visitar también algunos países como para brindar confianza acerca de lo que ocurre en nuestro país. Sí, mire, la situación que usted menciona y que toda la sociedad ecuatoriana pudo presenciar de primera mano, nos recuerda una cosa, y es que la sociedad en su conjunto, todos los actores políticos, económicos, sociales, formamos parte de un solo entramado social. Esto que parece evidente se debe expresar en mirar más allá del interés propio y en aras de un interés colectivo. ¿Qué ha ocurrido después del bloqueo que llevó a pues dejar de lado esa ley? Ahora tenemos una nueva ley que está en consideración de la Asamblea. Pero en ese entonces lo que ocurrió pues simplemente es que con las decisiones que se tomaron, de la forma en que se hicieron, provocaron un verdadero terremoto financiero para el Ecuador fuera del país. Confiamos, el gobierno nacional confía en que con la nueva ley que se está presentando y que se fue sometida a finales de la semana pasada a la Asamblea, las cosas cambien. Creo que hay una gran receptividad y una gran conciencia de toda la Asamblea Nacional y otros actores sociales sobre eso, que nos podemos entre los ecuatorianos hacer mucho daño por no estar de acuerdo y actuar de una manera tal que afuera del país eso nos afecte. El Estado ecuatoriano no se queda solamente en eso, por supuesto. El Estado ecuatoriano también está decidido a hacer lo suyo. Efectivamente, el señor ministro de Finanzas se encuentra haciendo gestiones precisamente para difundir esta señal de esperanza. El Ecuador tuvo que pasar por un proceso y por una situación difícil. Es el momento ahora de superarla, de seguir adelante, de todos los ecuatorianos meter el hombro para hacer de este país un país grande. Es factible, pero está eso en la voluntad y en la decisión de todos. Nadie se queda a un lado. ¿Cuándo viajará el ministro y a qué países estará dirigiéndose? No sé exactamente la agenda del ministro en detalle. Él me parece que estaba viajando el fin de semana,
pero ciertamente hará gestiones ante los mercados financieros internacionales, antes tienen algo que hacer y decir con respecto a la gestión económica y financiera internacional del Ecuador en el exterior. Ahora, ¿cómo pues, realiza ese balance la Cancillería en torno a lo que es el trabajo en política exterior? ¿Qué sería lo que usted más destaca de este trabajo cuando estamos ya por cerrar también el 2019? La Cancillería ha estado buscando presentar al mundo la situación real del Ecuador, evitando que se distorsionen las cosas, que se presente que en el Ecuador había una manifestación o manifestaciones pacíficas y que de alguna manera no había desatención a las mismas. No es el caso, no es el caso, y afortunadamente creo que todos los países lo han comprendido de esa manera. No en vano hemos tenido una resolución de la Organización de los Estados Americanos de todo el hemisferio apoyando la legitimidad del presidente Lenín Moreno, apoyando ese afán de diálogo que su gobierno está impulsando, apoyando también esa necesidad que tenemos todos los ecuatorianos de resolver nuestras controversias en paz y en democracia. No hay otra manera de resolver las cosas que en paz y en democracia si queremos vivir y construir una sociedad juntos. Entonces, estos pronunciamientos no han sido solamente, además de la región, ya que usted lo menciona, pero también países europeos, países de otras latitudes, de otros continentes, todos han tenido el mismo tenor: diálogo, respeto a los derechos humanos, apoyo a la legitimidad democrática del gobierno ecuatoriano. Tenemos un tema más, es el tema de la política migratoria del país. Hace unos días se dio una reunión también en Bogotá para pues comentar sobre la situación de la migración venezolana en específico y los procesos que se llevan adelante en nuestro país y en otros. ¿Cuál es el balance en ese sentido? ¿Cuántas visas se han podido ya otorgar o cómo va este proceso que tenemos entendido finaliza en marzo del próximo año? El Ecuador fue pionero en temas de promover una cooperación regional sobre el tema de la migración venezolana. Y fuimos pioneros porque en septiembre del año pasado convocamos a lo que se denominó o se ha denominado como el proceso de Quito, que no es sino la cooperación de 12 naciones sudamericanas para buscar formas de llevar conjuntamente adelante planes, programas, políticas públicas que atañen a la migración venezolana, que es un fenómeno regional. 4,5 millones de personas fuera de Venezuela, de las cuales una gran parte de ellas, por supuesto, en Sudamérica, y en nuestro país 400,000 personas. Este proceso de Quito, a pesar que lleva el nombre de nuestra ciudad porque se inició aquí en el Ecuador como iniciativa del Gobierno Nacional, de la Cancillería ecuatoriana, se ha reunido ya en otros sitios. Hubo una reunión en Buenos Aires y esta última que usted señala es la reunión de Bogotá. El proceso de Quito ha sido encomiado en Naciones Unidas como uno de los ejemplos positivos de cooperación sur-sur entre las naciones. Esto, en lo que concierne al Ecuador, el proceso de Quito, las políticas que plantea, se conecta con lo que usted menciona, con el proceso de implementación de la visa humanitaria que el presidente Lenín Moreno decretó para los venezolanos que están en nuestro país y también para regular el ingreso de nuevos migrantes a nuestro país, dándole seguridad al Ecuador, dando seguridad a la migración y buscando que de esta manera pues, se construya un espacio en el Ecuador abierto a la migración, pero a su vez con las debidas requerimientos jurídicos a fin de proteger, más que proteger, el proceso migratorio, tanto comunidades locales como fuentes migratorias. Este momento el proceso está en marcha, terminará en marzo del año próximo. Hemos tenido una buena acogida. Como siempre, son procesos que al final, los últimos meses, se aceleran adicionalmente. Esperamos que cumplan sus objetivos, ¿no? El registro de los venezolanos que están en nuestro país, su acreditación y su identificación plena para efectos migratorios. Y también, por supuesto, buscar que de esta manera el Ecuador facilite la implementación de políticas públicas dirigidas a esa población, para lo cual estamos buscando cooperación internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, que nos abordaba varios temas, es la situación geopolítica en la región, la política exterior y también la situación migratoria. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con nuestro último invitado el día de hoy. Quédense con nosotros.